hermosos. ¿Cómo están? Bueno, préndame la cámara si tantas ganas tenían de cursar. Salúdenme, algo. Hola, profe, buenos días. Hola, ¿cómo andás, Roberto? Hola, profe, buenos días. Hola, Paola, ¿cómo estás? Vayan prendiendo todas las cámaras. Bueno, primero les pido perdón que la otra clase me fui así rápido. Se me... Hola, Luis, ¿qué tal? Eh, Se me volcó un vaso de agua y no escuché más nada. No me andaba el micrófono, el audio, nada. Pero bueno, la llevé a arreglar y por suerte, como le hice caso a uno de sus compañeros que me dijo, desenchufala y apagala, hice eso y zafó. La secaron bien, todo, que sé yo, la tengo que ir a buscar mañana. Pero bueno, cuestión me fui así rapidísimo. Disculpas. Bueno, ¿cómo están ustedes? Hola, Teresa, ¿cómo estás? Bueno, en la medida de lo posible, entiendo que Teresa está trabajando y no puede prender la cámara, pero después el resto que puede, vaya prendiendo. Si no, esto es un embole. Bueno, ¿cómo vienen con la gestión digital? ¿Venimos bien? Hoy vamos a terminar de ver algo de concepto, vamos a meternos en otro concepto que es gobierno abierto, ya lo vamos a desarrollar y ya seguramente la clase que viene empecemos a indagar un poco en lo que es inteligencia artificial, obviamente aplicada a la administración pública. Así que seguramente les voy a dejar para leer un texto, eh, pero se los voy a ir hoy, no me decidí cuál quiero. Yo lo silencio nada más para que no entre ningún sonido extraño durante la clase, pero si ustedes quieren hablar, se reinician y listo. No, no hay problema, ¿sí? Al contrario, mejor. Bueno, ahí termino de admitir y ya arrancamos. Ah, les prometí que les iba a subir a cátedras virtuales todos los power que venimos usando. Así que eso también lo voy a hacer más tarde. Cuando les cargue el texto para leer para la clase que viene, también les cargo los power que uso yo. Les digo así, no se matan ahora escribiendo ni nada, que se los voy a pasar. ¿Sí? Bueno, ¿alguien tiene ganas de hacer algún comentario? ¿Tienen algo para decir? Lo que sea. Si no, ya arrancamos. Ok. Qué callados que está. Qué mole. No hablan ustedes. ¿Por qué no hablan? Yo sé que el tema es complejo, pero nada, eso debería traer más dudas, más inquietudes. Ok, vamos entonces. Vamos a hablar de gobierno abierto, que es un concepto más o menos nuevo. Ahora vamos a ver bien cuando empieza. Y acá en realidad de lo que estamos hablando es de un cambio de paradigma en la gestión pública, ¿sí? Que obviamente, si hablamos de gestión pública, estamos hablando de todas las instituciones que componen los poderes del Estado y que este cambio de paradigma lo que viene a resolver es poner en el centro del accionar, de la toma de decisiones del poder público, a la ciudadanía, ¿sí? Antes, en realidad, en el centro de lo que sería el quehacer público es justamente los servicios, las gestiones. En cambio, el gobierno abierto cambia esa forma de ver a la actividad, pero tiene que estar la ciudadanía. Ese es el pilar fundamental. Entonces, podemos decir que no es solo una metodología de gobernanza, ¿sí? Sino que es una actitud a cómo encarar las relaciones gobierno-ciudadanía.
no parte simplemente de lo que quiere la ciudad, lo que quiere el gobierno y nada más, políticas públicas pensadas por y para el gobierno, sino que hay una relación dinámica que se da entre el gobierno y la ciudadanía y que es tomada en cuenta a la hora de la toma de decisiones. ¿Sí? Este paradigma lo había abierto como para que sepan un poco de dónde viene y empiecen como a hilar algunas cuestiones. Tiene su auge cuando asume Barack Obama, ¿sí? Estamos hablando de 2009. Es Barack Obama el que lo lleva a su forma de gobernar en Estados Unidos, obviamente, y a partir de ahí empieza a haber como un cambio cultural y una nueva forma de gobernar. Principalmente, este tipo de gobierno tiene tres ejes centrales. Esperen que sigo aceptando. Tiene tres ejes centrales. Bueno, no pasa la... A ver, vamos a admitir. Díganle a sus compañeros y en el grupo que ya arrancamos, ¿eh? Porque ahí yo sigo admitiendo. Bien, los tres ejes centrales de los que les comentaba tienen que ver con mejorar la transparencia y el acceso a la información a través de la apertura de datos públicos. ¿Se acuerdan? No me acuerdo de la clase pasada, pero sí, la clase pasada también hablamos, pero la primera clase hablamos mucho de lo que tiene que ver con los datos públicos. Esto que yo les decía, y hoy lo vamos a ver bien palpable, que Provincia de Buenos Aires no tiene muchos datos. No sé si a ustedes les ha pasado que tengan que hacer algún trabajo práctico y quieran poner una estadística a la hora de analizar determinada figura. Les pregunto, ¿es fácil o es difícil obtener estadísticas para ustedes? Datos. Hola, profe. ¿Cómo, Hola, Pao? Sí, ¿me escucha, profe? sí, te escucho perfecto. Y nosotros en relación a las estadísticas, por ejemplo, en el área que estoy yo, las manejo, voy sacando en virtud a los datos que me dan a la COP, tendría que ser lo que es la pensaría. Eso lo vamos teniendo a diario. Hay veces que nos actualizan los lunes o los viernes y sí se dificulta en tener algo preciso. ¿Y vos dónde estás, Pao? En la Subdirección General de Policía de Género, la población femenina. Ay, perdóname, se te escucha medio mal. ¿Dónde? Subdirección General de Políticas de Género en la población Políticas femenina. de género, bien. ¿Y vos tenés alguna forma, porque vos manejás tu estadística, pero tenés alguna forma de obtener datos de otras oficinas? No, cada una maneja los flujos. Ahí está. Ese es el problema en provincia de Buenos Aires puntualmente, que es a lo que nosotros nos aqueja. Creo que hablamos un poco la clase alternanza de datos, por eso traemos a colación el tema de los datos. Y yo les decía, a ver ahí, porque todos ustedes trabajan, obviamente, en un organismo público y manejan determinados datos. Manejan, por ejemplo, no sé cuántas mujeres están presas, cuáles son los delitos que cometieron, índice de reincidencia, edad, cantidad de, no sé, alojamientos carcelarios, cuánto tiempo están detenidos, cuánto tiempo están procesados, cuánto tiempo están con preventiva. Todo eso, ustedes manejan esos datos. El problema es que los datos se quedan en el lugar donde se obtienen y no salen de ahí. Y eso es lo que nos complica a la hora de tomar decisiones, a la hora de crear nuevas herramientas. Pasa mucho, ¿saben? Cuando hacen el TFI, ustedes a fin del curso van a hacer un trabajo final integrador, donde tienen que proponer alguna propuesta de intervención, se llama, a los fines de resolver un problema que ustedes identifican en el trabajo. ¿Y saben lo que ha pasado en varias oportunidades? Que proponen cosas que ya están creadas. Entonces vos decís, bueno, este chico no buscó. Y a veces no es que no buscaron, a veces es que realmente esos datos no están abiertos. Y eso implica que ustedes no tengan idea de lo que está pasando en su misma provincia
en otra dirección, en otra subdirección, en otro organismo. Eso es lo peor. Vieron que yo les dije al principio de esta clase que justamente el paradigma de gestión pública que se modifica con el gobierno abierto, lo que hace es que todas las instituciones de los poderes del Estado estén comunicadas. Y eso es necesario justamente a través de la apertura de los datos. Es muy necesaria la apertura de los datos para justamente mejorar la transparencia y el acceso a la información, que es uno de los ejes fundamentales de este tipo de gobierno, ¿sí? Pero no solo para facilitar, por ejemplo, la rendición de cuentas, para facilitar todo lo que sería crear políticas públicas, sino también para que esa información sea utilizada por cualquier organismo del sector público y también del sector privado para el desarrollo económico. Esto pasa mucho, muchísimo en el sector privado. Por ejemplo, no sé, Sprite va a sacar un nuevo sabor que tiene más lima, por eso ahora cambiaron el logo, qué sé yo. Y Sprite es de Coca-Cola, me parece, ¿no? Bueno, supongamos que Pepsi tiene registrado algo similar. Entonces, como Pepsi le puede hacer un desconocimiento de marca o algún daños y perjuicios a Sprite, Sprite lo llama y le dice, mira, sí, vamos a hacer algo parecido en el logo, qué sé yo, para no tener problemas, te cedo datos sobre lo que le gusta a la población de la bebida con limón. Esto se usa mucho en lo que sería el tráfico de datos en el sector privado. Esto en el sector público no sucede. Yo les conté la primera clase que a raíz de esto, por ejemplo, yo trabajando en un organismo público, me hicieron armar un registro que amparaba una situación que ya se encontraba amparada por otro organismo. Entonces digo, nos vivimos quejando de la falta de recursos que tiene la provincia y la imposibilidad de poder avanzar en determinados ejes porque no tenemos recursos, pero estamos utilizando mal los recursos que tenemos al, por ejemplo, otorgar dos beneficios que ya existen en dos organismos distintos. ¿Sí? El gobierno abierto un poco lo que busca es justamente a través de la transparencia de los datos lograr una mayor eficiencia en la utilización de los mismos. ¿Sí? Bueno, por otro lado, lo que se busca también es facilitar la participación ciudadana en todo lo que tiene que ver con el diseño y la implementación de políticas públicas, ¿sí? Incidiendo de esta forma en la toma de decisiones. Lo que se busca entonces es que la ciudadanía forme parte de lo que es el diseño y la implementación de políticas públicas. Por ejemplo, con los datos abiertos, uno podría hacer un rápido análisis. ¿Saben que tiene gobierno abierto que lo utiliza muy bien? Ciudad Autónoma. Digo, estoy pensando en un ejemplo para darles. En Cava, si ustedes se fijan en la página oficial de la ciudad, hay una pestaña que se llama Gobierno Abierto y tiene datos abiertos. Esto hace mucho. Entonces, vos, por ejemplo, te podés meter en un mapa que te dice, no sé, supongamos que uno quiere abrir un restaurante que se especialice en sanguchitos de miga. Entonces, vos te metés en el mapa de la ciudad que tiene todos los datos de los restaurantes que venden sanguchitos de miga en la zona donde estás interesado en invertir. Entonces, si vos en Núñez querés vender sanguchitos de miga y tenés que cada 2 cuadras hay un local que vende sanguchitos de miga, y bueno, claramente no te sirve. Pero también vos podés detectar que no hay, ¿sí? Entonces, independientemente de que vos podés invertir con ese dato, también podés de alguna forma participar en la toma de decisiones de lugares donde se podría hacer algo y no hay, ¿sí? Esto pasa sobre todo mucho en las grandes ciudades, ¿sí? Y por último, lo que se busca también es favorecer la generación de espacios de colaboración e innovación entre
las administraciones públicas, la sociedad civil y el sector privado. ¿Para qué? Justamente para diseñar y producir valor público, social y cívico. Esto es nuevo. Nosotros estamos muy acostumbrados, sobre todo en nuestro país, que lo público va por un lado y lo privado va por el otro. De hecho, le tenemos muchísimo miedo a la estatización, pero también le tenemos muchísimo miedo a la privatización. Yo creo que es igual de complejo cuando el mensaje es, vamos a estatizar empresas privadas, uno dice, listo, ya está, no tengo que mudar de país. Ahora, cuando dicen, vamos a privatizar empresas del Estado, la sensación es la misma, nos tenemos que ir, porque no concebimos que lo público y lo privado pueden interactuar. Estamos como chipeados de que si el privado se mete en lo público no va a existir más, y que si lo público se mete en lo privado no va a existir más, ¿no? Bueno, un poco lo que busca el gobierno abierto es, a través de esta apertura de datos, decir, bueno, yo le doy datos al privado para que los aproveche. Ahora, que el privado también me dé algo a mí, ¿sí? Esta relación eh, que por muchos años no fue de cooperación, lo que se busca justamente es eso, colaboremos. Esto se ve mucho en el ámbito tecnológico. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando la clase pasada cuando hablábamos de administración pública digital y decíamos de este espacio siempre destinado a los informáticos como un espacio eh, como lo tenemos porque lo tenemos que tener, pero no le damos insumos, no le damos recursos humanos, tienen un sueldo más bajo, no nos importa, lo dejamos ahí tirado? Eso hoy en día ya no es así. En las empresas privadas, por supuesto, el sector informático es el más importante de todos. Y en el Estado también está empezando a suceder que están teniendo una importante, por esto que estamos hablando, y desde ya, ahora vamos a ver cuando sigamos avanzando en lo que es gobierno abierto, vamos a terminar hablando de qué sucede en la provincia de Buenos Aires, y es justamente la la Secretaría, perdón, digital de la provincia, la que está impulsando todos estos temas, eh, y lo hace trabajando mucho con el sector privado, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la innovación y la tecnología es como un trabajo muy colaborativo, muy colectivo. De hecho, no sé si alguno utiliza alguna herramienta de inteligencia artificial, ya lo vamos a hablar la clase que viene, pero son todas gratis. Obviamente que hasta un determinado punto, ¿no? ChatGPT es gratuito, pero la versión paga nos da muchísimas más herramientas. Pero lo cierto es que todo se hace de forma gratuita porque lo que se busca es justamente que las personas todo el tiempo estén probando las distintas herramientas y entrenándolas. Después lo vamos a ver. Esto con el sector público pasa lo mismo. Necesitamos del sector privado para entrenar y el sector privado nos necesita a nosotros para tener acceso a esos datos. Hasta acá vamos bien. ¿Alguien que quiera preguntar algo, que quiera hacer algún comentario? ¿No? Bueno, seguimos. ¿Vos, Belén, querés decir algo? Que ahí te vi que te desmuteaste. No, ¿No? Ah, ok, te silencio entonces. Bueno, vamos a ver. El gobierno abierto entonces se basa en estos tres principios de los que hablábamos hoy como ejes centrales. La transparencia, la participación ciudadana y la responsabilidad pública. La transparencia claramente ocurre cuando la información que se encuentra en poder del gobierno es abierta, es completa, es oportuna y está disponible gratuitamente para el público, cumpliendo con los estándares básicos de datos abiertos. Tienen que ser datos sin procesar, tienen que ser legibles por cualquier máquina, ¿sí? Y obviamente tienen que estar disponibles en un formato que sea amigable. Esto es muy importante. Recuerden esto que les digo para el final de la clase. Los datos tienen que ser completos, oportunos y tienen que estar disponibles gratuitamente para el público. Justamente lo que se busca con esto es permitir a los ciudadanos ejercer determinados derechos para los que necesita conocer estos datos, exigir cuentas al gobierno y participar en los procesos de las tomas de decisiones. Antes, cuando no hablábamos de gobierno público, sino de un gobierno, de una forma de gobierno más estándar, asociábamos a la transparencia con publicar los datos en el boletín oficial.
¿sí? Si la resolución, la disposición, el decreto se encuentran publicados, ya está, cumplimos con la transparencia. Bueno, el gobierno abierto va un poco más allá y dice, no, la transparencia no tiene que ver con mostrar el acto que tomaste, ¿sí? Sino con mostrar todos los datos que vos estás adquiriendo de todos nosotros. Volvemos siempre a lo mismo, mi Argentina tiene datos nuestros. Al principio nos asustaba, decíamos, ay no, ¿por qué vos entras a mi Argentina y mi Argentina te dice el auto que tenés, cuánto pagás de seguro, si está vencido, si no, obviamente tu DNI, las vacunas que tenés, los DNI de tus hijos, eh, puede ser que tenga bastante información tuya acerca de tu salud, eh, y eso a nosotros nos da miedo. No nos tiene que dar miedo porque en realidad son datos que no son privados. A mí me daría miedo si yo, por ejemplo, ingresara a mi Argentina y dijera que estoy afiliada a tal o cual partido, o que mi religión es tal o cual, o mi orientación sexual es tal o cual. Esos datos sensibles son resguardados por la ley. Estos datos que venimos comentando son datos públicos, que no nos tiene que dar miedo, pero que sí tenemos que pensar, ¿qué hacen con esos datos? Ustedes, cuando, por ejemplo, completan estadística sobre cualquier cuestión relacionada a su trabajo, ¿no piensan a dónde van esos datos? Porque yo todo el tiempo tengo que estar cargando planillas diciendo cuánto tiempo está una persona detenida, cuántas personas lo vinieron a visitar, si finalizó la escuela o no la finalizó, si, no sé, se encuentra estudiando en una facultad o no? Digo, todos esos datos que se solicitan en los distintos organismos, claramente después se usan para algo. Bueno, entonces, si somos transparentes, blanqueemos esos datos. Si yo hago trabajar a todo el servicio penitenciario todo el tiempo pidiéndole dato, 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 publiquemos esos datos, que todos ustedes bien saben cuáles son, y con eso, tanto el sector público, como el privado, como asociaciones civiles, pueden tener injerencia para utilizarlos con fines, obviamente, públicos, ¿sí? ¿Hasta acá estamos bien? Ok. Otro de los principios tiene que ver con la participación ciudadana, y esto sucede cuando los gobiernos buscan movilizar a la ciudadanía para que participe en el debate público, para que aporte información, para que hagan contribuciones que conduzcan a una gobernanza más receptiva, más innovadora y más eficaz. ¿Cómo lo ven eso ustedes? ¿Qué opinión les merece la participación ciudadana en la toma de decisiones de los poderes públicos? ¿Qué opinan? ¿Pasa, no pasa? ¿Se da, no se da? ¿Sirve, no sirve? Alguien que diga algo. ¿Nadie? ¿A nadie le resuena? Los que estaban inquietos por empezar la clase a las 12:01. ¿Nadie le resuena esto? ¿No tenían ganas de hablar de gobierno abierto? ¿Ustedes participan o conocen algún ciudadano que haya participado en alguna toma de decisión de alguno de los poderes del Estado, municipio, provincia, nación? ¿Ven a la provincia y a la nación y al municipio donde ustedes residan abiertos a lo que sería la participación ciudadana? A ver, No, Silvia. sí, que no hay participación ciudadana. Eh, no existe, excepto el voto, nada más. O sea, Claro, no sí. estoy convocado para otra cosa. No sé, al menos que en algún municipio convoquen para algo, pero no en lo que es en mi En algún municipio. municipio, ¿vos dónde estás? Y yo La Plata. Ah, yo también.
No, algún municipio, no de una ciudad grande como La Plata, pero algún municipio ha utilizado en alguna oportunidad una figura que se incorporó en el 94 en la Constitución que tiene que ver con el presupuesto participativo, que dicen, bueno, tenemos una partida con tanta plata, ¿a dónde la afectamos? ¿Quieren que cambiemos las luces de la Rambla de 32 o quieren que hagamos una plantación de cerezos en la mitad de la Rambla? Entonces uno decide una opción o la otra. Esa participación ciudadana no tiene nada, yo creo que se ha utilizado más con fines políticos, como para decir, uy, qué abiertos que somos, miren Hola, ¿qué cómo, tal? qué plurales, cómo escuchamos a todos. ¿Qué, Yami? Hola, no, quería comentar, yo vivo en Mar del Plata y la verdad es la primera vez que escucho el término gobierno abierto. Sí, claramente. Es un término para nosotros muy nuevo. Ya les digo, para Cava no tanto. Cava ya hace varios años que tiene, que implementa gobierno abierto en el mundo desde el 2009, imagínense. En provincia de Buenos Aires, recién el año pasado se adoptó el término y se empezaron a implementar algunas cuestiones orientadas a lo que sería el gobierno abierto. Pero sí, es algo muy novedoso y que va muy de la mano con la cuestión de innovación y de tecnología, ¿sí? Eh, en Cava sí se utiliza con mucha coherencia y también es verdad que hay una participación un poco más activa. Nosotros también, y es una cuestión cultural, digo, eh, si a uno no le interesa la política, ni se mete en esas cuestiones. Si uno no tiene que ir a la municipalidad a hacer un determinado trámite, si no, ni aparece por ahí. Entonces, también es verdad que es una cuestión cultural el hecho de no intentar tampoco participar en las tomas de decisiones. Pero bueno, lo cierto es que en nuestra provincia no pasa, en el país tampoco. Estamos acostumbrados a políticas muy restrictivas donde quienes toman las decisiones lo hacen con sus asesores, con su círculo íntimo, digo. Esto a nosotros no nos estaría pasando, pero bueno, también es verdad que como recién decíamos con Yamila, no es un término que nosotros estemos muy acostumbrados porque eh, recién en provincia el año pasado empezaron a hablar de esto, ahora en Nación forman parte, de hecho, de una asociación internacional que es sobre gobierno abierto, que tiene muchísima participación a nivel mundial. Pero bueno, yo a nivel Nación no lo estaría viendo muy plasmado, capaz sí de lo teórico. Existe un organismo, se explica más o menos para qué es, hay algunos datos abiertos, pero no sé. Bien. Obviamente que todo esto los autores consideran que es importante porque entienden que cuando los ciudadanos participan, los gobiernos son más receptivos, más innovadores y más eficaces. Ese es el objetivo, desde lo teórico, repito. Bien, bueno, responsabilidad pública. Este es el último de los principios. Y tiene que ver con las normas, los reglamentos y los distintos mecanismos que exigen que los actores gubernamentales justifiquen sus acciones, actúen en respuesta a las críticas o exigencias que se les plantean y acepten la responsabilidad por el incumplimiento de compromiso. Esto tiene que ver con la rendición de cuentas públicas. ¿Sí? Y acá voy a volver al principio de la clase. Esto, esto de gobierno abierto, tiene su origen en Estados Unidos. En Estados Unidos, realmente el gobierno tiene que rendir cuentas, la gente los obliga, y si sospechan que tomaron decisiones que no se encuentran avaladas por el Congreso o por la ciudadanía, esos actores políticos la pasan mal. No es lo que nos sucede a nosotros. Nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos un Tribunal de Cuentas, que es un organismo constitucional, que obviamente se encuentra vinculado a
el control de las cuentas de todos los organismos públicos, de cada decisión que adopte un organismo público tiene que tener un mecanismo determinado, tiene que pasar por los distintos organismos de control que establece la Constitución, los funcionarios tienen que cumplir con un procedimiento administrativo y una vez finalizado este procedimiento, el Tribunal de Cuentas audita la forma en que se toman las decisiones. Pero queda ahí. Tuvimos un, un ministro o era subsecretario, bueno, muy importante en la provincia de Buenos Aires, que se fue en un yate a no sé dónde, que se robó un montón de plata, que tenía unos negocios rarísimos y, y nada. Y no está preso, no fue juzgado. Nosotros tampoco es que tomamos alguna represión con ese gobierno. No estoy hablando de represión en términos violentos. Digo, estoy hablando, por ejemplo, con lo que nosotros podemos hacer, que es votar cada 2 años, tampoco lo hacemos. También hay un desinterés, como que la sociedad argentina, y puntualmente la bonaerense, pero la argentina, dice, bueno, si van a robar, que roben, siempre roban, no pasa nada, son todos corruptos. Entonces no estamos tampoco tan, tan familiarizados con lo que tiene que ver las rendiciones de cuenta y la responsabilidad pública. Si ustedes ven las rendiciones de cuenta, no las van a entender, porque lo hacen a propósito. Las suben así nomás, ponen así nomás. Las declaraciones juradas, que hace ya varios años son obligatorias en la provincia de Buenos Aires. Todos los funcionarios tienen que tener las declaraciones juradas. Bueno, justo ahora hay un funcionario, digo, para traerlo a cuestiones de la diaria, hay un funcionario nacional de un cargo altísimo que no le cierra por ningún lado la declaración jurada. Ahora, la declaración jurada no la presentó ahora. La declaración jurada la presentó cuando asumió el cargo para el que fue electo. ¿Por qué se pone en tela de juicio ahora la declaración jurada de este funcionario? Porque lo levantó la prensa. Lo levantó la prensa, pero la ciudadanía dice, y bueno, y si todos roban, ¿por qué este no va a robar? ¿No les pasa un poco eso? Como que no nos inmiscuimos mucho. Esto en Estados Unidos, donde tiene el origen el gobierno abierto, no pasa sin pena ni gloria. No podés tener la cantidad de bienes que tienen acá empleados públicos, porque los representantes, los que nos representan a nosotros en el gobierno, no dejan de ser empleados públicos como todos nosotros. Y yo creo que ninguno de todos nosotros tiene esa cantidad de bienes, desgraciadamente. Así que bueno, esto de la responsabilidad pública y de lo que implica la rendición de cuentas públicas es uno de los principios, les diría, más importantes sobre los que se asienta el gobierno abierto. ¿Sí? Bien, componentes e iniciativas. Esto que les comentaba hoy, esto es en Nación, formamos parte de la Alianza para el Gobierno Abierto, la OGP. Es re importante formar parte de esta alianza, es una iniciativa global donde hay países y gobiernos locales que se comprometen a implementar acciones concretas de apertura. Nosotros, hasta dónde avanzamos, básicamente, es a abrir los datos. Esta publicación de datos en formatos reutilizables para facilitar su uso y análisis. Que ustedes dirán, ¿y para qué sirve? Al privado le sirve un montón porque dice, bueno, yo voy a meter guita acá, voy a lanzar este producto, voy a sacar este producto, lo voy a bajar, lo voy a subir, teniendo en cuenta todos estos datos que me está brindando el poder público. Y para el poder público también, de la misma manera con la que los privados toman decisiones, el público debería tomar decisiones pensadas. ¿Pensadas en qué? En términos de eficiencia. Estamos acostumbrados a que el poder público toma decisiones pensadas en términos electorales. Entonces, ahora el Banco Nación bajó el scoring de 100 puntos para sacar un crédito hipotecario. Lo bajó porque realmente entiende que la situación económica está dada para que se bajen ese scoring para poder incentivar
la compra de viviendas, el Banco Nación dice, ¿realmente el poder adquisitivo de los argentinos es tal que todos pueden acceder a una vivienda con un préstamo en uvas? No, probablemente los 100 puntos de scoring que se bajaron la semana pasada tengan que ver con que la semana anterior salieron denunciados en todos lados funcionarios que con su primer trabajo y un sueldo más o menos accedieron a créditos millonarios. En nuestro país estamos acostumbrados, desgraciadamente, a que de esa forma se tomen las decisiones. Sin ir más lejos, lo hablamos mucho en la primera clase, realmente un análisis serio que implique que se tome la decisión de bajar la edad de imputabilidad, o es porque el año que viene hay elecciones y es lo que la gente pide en la calle. Ojalá sea porque se hizo un análisis serio. Ojalá. ¿Cómo podría hacerse realmente un análisis serio de esa cuestión? Por ejemplo, conociendo los datos del Ministerio de Justicia, del Servicio Penitenciario, de las alcaldías, de los institutos de menores, de la justicia penal. Si todos están abiertos y pudiéramos hacer un buen análisis del Ministerio de Economía, porque digo, hay que tomar un montón de consideraciones a la hora de tomar esa decisión. Lo dijimos en la primera clase y ustedes muy bien lo dijeron. Yo no sé si se tiene que adoptar esta decisión o en realidad es una cuestión cultural. Yo no sé si hay plata para abastecer esta decisión, si las cárceles están preparadas para alojar menores, si el personal penitenciario está capacitado. Todos esos datos seguramente existan porque ustedes cada vez que ascienden un cargo van a firmar declaraciones juradas, van poniendo si tienen un título universitario, si terminan la licenciatura en gestión penitenciaria, todo eso se va cargando en sus legajos. No sé si están abiertos esos datos. Silvia, ¿vos querías decir algo? No, yo estaba diciendo que lo que usted decía, justo, probablemente que todos esos datos que dice usted con el asunto de la ley de los menores, no estén, porque no, o sea, nosotros que Lo más somos probable, penitenciarios sí, nos damos cuenta de que no, que en las cárceles no están preparadas primero y nosotros no estamos formados, porque el joven es muy diferente a un adulto. Y hoy en día que la población carcelaria cada vez es más joven, es cada vez más difícil claro. llevar adelante. Exactamente, exactamente. Es cada vez más difícil. Yo no sé si estamos preparados y me parece que justamente habría que utilizar esta posibilidad de tener datos abiertos para que los legisladores tomen las decisiones de hacer una reforma legislativa con toda la información y que no sea una cuestión electoral porque a la gente le pega, entonces te van a venir a votar. ¿Se entiende? No estoy hablando de ningún partido político en general, y estoy hablando de todos o sea, de ningún partido político en particular, y estoy hablando de todos en general, porque siempre que hay elecciones, los partidos prometen la baja de la edad de imputabilidad. ¿Por qué prometen siempre que va a desaparecer el impuesto a la ganancia? ¿Después desaparece? No. ¿Saben por qué no desaparece el impuesto a la ganancia? Porque es imposible, porque es un impuesto que se generó excepcionalmente, pero que es necesario para poder mover al Estado. Entonces, todo lo prometen. ¿Por qué lo prometen? Porque no leen los datos. Porque electoralmente es simpático decir, vamos a sacar el impuesto a la ganancia. Y después asumen y nadie lo saca. Nadie lo saca. Eso es porque no vieron los datos. Chicos, salimos y volvemos a entrar, que ya se nos corta.
Bueno, ahí vamos admitiendo a todos de nuevo. Bueno, ahí creo que estamos todos. Voy a seguir compartiendo. Yo no me acuerdo dónde quedamos. Ah, sí, 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 sí. Bien, entonces decíamos que las iniciativas, por lo pronto, a nivel nacional, pasaron por formar parte de la Alianza para el Gobierno Abierto, esta iniciativa internacional, y llegamos hasta la apertura de datos, que es esta publicación de datos en formatos reutilizables para facilitar su uso y análisis, y para determinadas cuestiones el presupuesto abierto, que obviamente que también tiene que ver con la participación en el ciclo presupuestario, eh, básicamente para que la ciudadanía entienda cómo se gestionan los recursos, no tanto para que opine, sino que se les explica cómo se eh, genera un presupuesto. Más o menos que hasta ahí llegamos. Los principios de gobierno abierto, obviamente que se cristalizaron en distintas estrategias, en distintas funciones del país que los adopta. En líneas generales, esta es la información que surge de esta alianza internacional, pero con dos ejes comunes en todos los países, que tiene que ver con la apertura de datos públicos y la apertura de procesos. La apertura de datos públicos, que lo pueden encontrar también como Open Data, implica esta publicación de datos del sector público en formatos reutilizables para terceros para la acción de nuevo valor, dice la alianza, para la generación de nuevo valor, es decir, reutilizar esos datos con el objetivo de brindar nuevas herramientas, ¿sí? Y toda esta información que se facilita, que como dijimos al principio, tiene que ser completa, accesible para todos, gratuita y no restringida, es decir, legible en cualquier formato, constituye un insumo para la innovación, ¿sí? Para la innovación en el sentido de nuevos, por ejemplo, creaciones de nuevos proyectos desde el sector privado o desde el sector público, pero con esa información. Y después, por otro lado, también la apertura de procesos y el uso de redes sociales y plataformas de participación ciudadana, lo que se denomina Open Action. Y acá lo que se busca es facilitar la participación de la ciudadanía en las decisiones del gobierno y la colaboración en el proceso de formulación de políticas y ejecución de políticas públicas. No les puedo decir un ejemplo, porque la verdad es que esto, por lo menos en provincia de Buenos Aires, no se ha manifestado aún. Sí se me cumplió del ámbito que es el Waze, la plataforma eh, de geolocalización. El Waze, su primer objetivo es indicarnos cómo llegar a un lugar. Pero después nosotros, utilizando la app, le damos un montón de información a esa app. Eh, por ejemplo, informamos si sigue habiendo un bache en un determinado lugar, si hay un accidente, si funciona o dejó de funcionar un semáforo, y toda esa información hace que se participe desde el que no crea, ¿no? La información y se generen datos. No sé si leyeron o escucharon
La semana pasada, esperen que vuelvo porque no los veo desde acá. Eh, ay, ¿por qué no? A ver, ahí los veo. La semana pasada salió una noticia que decía que con los datos recolectados por la plataforma, por la aplicación de, ay, ¿cómo se llamaba este dibujito? Pokémon. ¿Se acuerdan que hubo una aplicación que tenías que ir cazando Pokémones por toda la ciudad? Y todos ibas caminando por la calle y veías gente que estaba así de golpe porque estaba cazando un Pokémon. Bueno, no se blanqueó, no sé si fue pensado para eso, pero sí es cierto que toda la información que se recolectó a través de los datos, sobre todo de datos geolocalizadores que se obtenían cada vez que se cazaba un Pokémon, se vendieron estos datos para, para llegar a lugares donde ningún GPS había llegado. Y dicen que también se vendieron estos datos, a chequear, se vendieron estos datos para tomar decisiones militares de acceso. Sería gravísimo si es así, porque nunca se blanqueó que era para eso. No es que vos jugabas a Pokémon Go y estabas entrenando datos para después tomar decisiones militares. Pero vean hasta dónde puede llegar el dato que Profe, genera. profe, No genera datos Sí, Luis. y en la red, ¿se acuerda el caso ese de la red social en Facebook en donde supuestamente dicen que había manipulado los datos de las elecciones de Estados Unidos? ¿Se acuerda? Hace ya Eso un par de pasó. años. Sí, eso pasó. Ay, ¿cómo se llamaba esa causa? Yo la leí. Sí, no me Eh, acuerdo, pero eso. no me acuerdo ahora el nombre de la consultora. Y fue para el primer gobierno de Trump, Sí, ¿era? sí. Sí. Hay una película sobre eso. Después la voy a buscar. ¿No era algo Pero referente eso a sucedió en esa Wikileaks o forma. algo de eso, profesora? ¿Eran los Wikileaks? No, los Wikileaks no eran los de No. Suecia. No, no, tenía el nombre de, creo que de la consultora. A ver, robo de datos, Facebook, bueno, las consultoras un poco. Cambridge Analytica, Ahí ahí está, está, sí. la consultora Analytica, el gran hackeo, mírenla porque es excelente. Bueno, todo lo que pasa con la denuncia de Cambridge Analytica, con la película, con el gran hackeo, es así. Ustedes de golpe están compartiendo, no sé, dicen, eh, completen la encuesta para ganarse un sillón. Y van todos y completan la encuesta para ganarse el sillón. Nunca nadie se gana el sillón. Y todo eso son datos que sirven para alguna consultora. Bueno, la idea del gobierno abierto no es esa, porque eso es todo con fines medio delictivos. La idea del gobierno abierto es prestar los datos, regalar en realidad los datos justamente, para que se tomen buenas decisiones. Pero ya les digo, son datos que no son sensibles. En el caso de Cambridge Analytica eran datos sensibles, porque lo que hizo esa consultora fue determinar en un territorio determinado cuántas personas votarían a Trump y cuántas no. Y esos datos tienen que ver con la afiliación política partidaria de uno. Eh, pero bueno, sí, va por ahí. Buenísima esa película. Me hiciste acordar, me había olvidado de Cambridge Analytica. El gran hackeo, buenísima, mírenla. Todo eso pasa, ¿eh? Todo eso pasa. Bueno, ¿cuáles son las ventajas de, el gobierno abierto? Bueno, la solución de los problemas de la representación y la participación en las actuales democracias. Nosotros somos un país que realmente tiene bastante participación democrática en las elecciones, no es lo que todo el mundo.
y eso es un problema que se ha solucionado con esta forma de darle participación a la ciudadanía. Obviamente, los autores que estudian por qué hay poca participación democrática evalúan justamente a la poca transparencia y rendición de cuentas como uno de los factores que hacen que la gente se aleje, Disculpe, ¿podría hacer una ¿no? pregunta? Sí, obvio. Por muy bien en claro el concepto global de gobierno abierto. Gobierno abierto, o sea, todos estos datos para toda la sociedad. Claro. O sea, digamos, en un soporte digital que todo ciudadano podría acceder. Ahora se los voy a mostrar. Ahora se los voy a mostrar para que se termine de entender. Bien. Como principal desventaja, porque la ventaja es, bueno, sí, mayor participación ciudadana, joya. Ahora, Yamila acaba de decir algo que es así. ¿Para todos? Sí, para todos. Entonces, el ciudadano de a pie, la pequeña pyme, la puede utilizar para crecer en su negocio, para ver dónde invierte su plata, dónde no, el ciudadano para saber qué es lo que está pasando. Ahora, una desventaja es que utilicen esos sean empresas monopólicas. Entonces, vos que tenés datos, ahora tenés más datos. ¿Sí? Esa sería como la primera. Miren, les una. A ver. Ay, tengo millones de pestañas abiertas. Provincia. Esto, provincia abierta. Esta es la página de la provincia de Buenos Aires que establece los principios rectores del gobierno abierto. Y acá tienen datos abiertos, mapas de dependencias, estadísticas, boletín oficial, declaraciones juradas, mapas del Estado, bueno, PEVAC, IDEVA, son todos género y diversidad, son todos sistemas. Datos abiertos, vamos a datos abiertos. ¿Acceso a qué datos tenemos? Los CABAJ, unidades penitenciarias, los CAJUS, bomberos voluntarios, registro de expulsados, la base SAIG de normativa policial, comisarías de la mujer, comisarías en términos generales, mapa judicial, oficinas de patronatos deliberados, centro de asesorías a menores, sentencias en juicios de lesa humanidad, personas detenidas desaparecidas de la provincia de Buenos Aires, personas condenadas por delito de legalidad, ex centros clandestinos de detención y centros de asistencia a víctimas, los CAP. Y ustedes dirán, ¿y qué hay de todos estos datos? Por ejemplo, ustedes que trabajan en unidades penitenciarias y saben de qué datos estamos hablando. Y la provincia decidió que los datos a abrir y que les sirven a toda la población son las unidades penitenciarias de la provincia de Buenos Aires. Municipio, objeto, nombre y latitud. Es lo único que puedo ver. ¿A dónde están las unidades penitenciarias? Ezeiza, Campana, Bolívar, Florencio Varela, Ituzaingó, José Cepaz, Junín, La Matanza, La Plata. ¿Y qué dato tienen de cada unidad? Nada. Lo único que dice es municipio, objeto es el tipo de institución, nombre, latitud y longitud. Estos son los datos abiertos en los datasets compartidos por la provincia de Buenos Aires. Disculpe, ¿Y qué información nos brindan? Ninguna. No, ¿qué datos usted cree que serían necesarios? Porque también es un Todos. tema muy sensible. ¿Cómo? Pero, por ejemplo, del personal, ¿qué tipo de datos? Desde el personal ¿No? no Si va a ser abierto, están los datos. si va a ser abierto a la El sociedad, Google da ¿no? más info, total, Eliseo. Del personal lo único que necesitamos son las declaraciones juradas de los funcionarios. El dato que Bien. necesitas vos trabajabas en género, No, me en dijiste, encuentro Yami. familiar, el día Ah, 15.
Bueno, alguien había comentado que trabajaba en género. ¿Qué datos necesita una persona que trabaja en una dirección de género? Todos los datos que pueda tener sobre género. ¿Para qué? Para tomar decisiones de gestión pública. ¿Para qué? Para no inventar algo que ya está inventado. Para fortalecer otro organismo del Estado que trabaja con políticas de género. ¿De qué sirve que todos los organismos saquen un registro para ver cuántas mujeres hay presas y qué decisión toman con eso? ¿De qué nos sirve hablar de los diferentes delitos que cometen los hombres y las mujeres si con eso no tomamos ninguna decisión pública? Los datos son necesarios para gestionar de forma eficiente y eficaz. Yo les voy a contar cuál fue la cantidad de población femenina y masculina, a ver qué decimos por acá. Violencia, masculinidades, causas. Bueno, todo eso es información que ya está en otro lado. Porque yo me la juego que el Ministerio de las Mujeres tiene que tener esta información. Trabajando con otra información. Eso se llama gobernanza de datos. Tenemos que tener gobierno abierto y datos abiertos para tener una gobernanza de datos útil. La gobernanza de datos implica que todos los organismos públicos tienen que tener acceso a la misma base de datos. Y eso no sucede, porque yo les acabo de mostrar los datasets de datos abiertos, y los datos abiertos es la dirección de la unidad penitenciaria. Recién me dijeron, da más info. Claro, ¿qué me sirve a mí saber la longitud o la latitud donde se encuentra una unidad penitenciaria? De nada. Ahora, seguramente me sirva mucho, por ejemplo, datos de infraestructura del servicio penitenciario. ¿Y a quién le pueden servir los datos de infraestructura del servicio penitenciario? Al organismo de urbanización, al organismo, a OPISU, al Ministerio de Economía, porque a la hora de armar un presupuesto, por ejemplo, yo tengo que saber dónde tengo que invertir mi plata. Y si las cárceles están todas fenómenas y toda la estructura pública que tiene que tener, ¿para qué voy a destinar plata ahí? Sabemos que no. ¿Pero por qué sabemos que no? Porque vemos fotos, porque vemos habeas corpus, pero no hay datos sobre la infraestructura de las cárceles abiertos. ¿Qué sucede en otros países? Eh, sí, es mucho dato. ¿Qué sucede en otros países? Privados ven esos datos y dicen, yo voy a invertir en infraestructura de las cárceles. O voy a Entonces, abrir en la una próxima, cárcel privada. eso en nuestra provincia no se puede, en nuestro país No, no se no, no, puede. pero en otros países. No, pero ¿sabés qué podés hacer en nuestro país que no se puede tener cárceles privadas? Una empresa constructora podría decidir formar parte de una licitación pública, por ejemplo, si supiera cuál es la plata destinada a eso. Claro, primero hay que Para ver. eso En necesitamos los datos. realidad, sí, sí, bueno, sí, es verdad. Esos datos son necesarios, igual creo que están, no, el tema es por qué no los comparten. No aclare que oscurece. Claro. No aclare que oscurece. Mejor. Pero imagínense que ustedes hablan de un organismo, que es el SPB. Piensen en todos los organismos de la provincia. Porque no es un organismo, porque seguramente ustedes dentro del servicio, los datos que son propios del servicio, los pueden obtener, a veces, porque yo sé que no, porque hemos hecho muchos TFI donde es imposible acceder a esos datos. Pero imagínense si les cuesta dentro de un organismo, lo que implican todos los organismos. Miren, les cuento un ejemplo y ya vamos cerrando. Yo trabajaba en un organismo de energía en la provincia de Buenos Aires, energía. Entonces me dicen, tenés que armarte un registro para poner los requisitos para acceder a la garrafa social. Bien, entonces yo googleo, garrafa social en Buenos Aires. Me aparecen tres programas que con los mismos requisitos te daban la garrafa social. Entonces voy y le digo a mi jefa, no, mirá, hay tres programas ya de tres organismos distintos, porque todos tienen más o menos las mismas misiones y funciones, que están haciendo esto mismo y ya existen esos registros. En vez de hacer uno nuevo, todos misma provincia. ¿Por qué nos llamamos a tal organismo y le pedimos que nos mande el registro y de alguna forma poder cooperar? No, ese es el registro nuestro.
Yo digo, pero ¿cuán más fácil es generar lazos de cooperación entre los distintos organismos? Te ahorras todo ese trabajo, no duplicás beneficios y con eso mejorás el beneficio. Porque le estamos dando a una misma persona dos cosas y hay otra persona que no tiene nada. Eso es poca eficacia y poca eficiencia. ¿Por qué? Porque esos datos no estaban abiertos. ¿Se entiende el ejemplo? Bueno, ojalá que se queden pensando por lo menos. Y fíjense, en sus lugares de trabajo también, si no se encuentran repitiendo varias veces lo mismo. Porque la idea de todo esto, y sobre todo, sí, dice Pavo, la idea de este seminario es que ustedes puedan abrir los ojos, que implica a veces tener más dudas que certezas y más preguntas que respuestas, ver que hay otras cosas que se pueden implementar para después, el día de mañana, cuando ustedes, o si ya les sucede, se encuentran en lugares de toma de decisión, puedan aplicar estos mecanismos que ya existen, digo, no hay que inventarlos, y poder ustedes llevar adelante una gestión eficaz y eficiente desde el lugar en donde estén, ¿sí? Bueno, chicos, les voy a cargar entonces algo para leer para la clase que viene. Si hasta ahora vienen entendiendo poco, bueno, cuando arranquemos inteligencia artificial, así que les pido que le y que me vayan parando y me pregunten y me consulten cualquier cosa, ¿sí? Y les voy a subir estos power para que los tengan, ¿vale? Bueno, ahora les paso asistencia, quédense tranquilos que ya vi quiénes están. Nos vemos el lunes que viene. Adiós. Profe, hasta luego. Chau.